permitirnos estar aquí. Yo quiero que abras tu Biblia allá en la carta a Timoteo. Es una carta maravillosa y a veces nos podemos preguntar por qué la iglesia no avanza, los cristianos hemos parado e incluso muchos estamos tirando la toalla. Y uno puede decir que es la persecución, y la verdad no es así, porque si tú ves los países que más persecución han tenido, son los que más están prosperando en el Evangelio. Tú puedes ver a China, Irán y otros países que son comunistas, que les impiden el Evangelio o tienen persecución del Evangelio, es donde más está prosperando. Y uno se pudiera preguntar entonces qué pasa con el creyente, donde tenemos la libertad de poder leer la Biblia, orar, predicar, incluso podemos hacer los servicios a puerta abierta con bocina que todo el mundo oiga. ¿Y por qué la gente no hacemos la obra de Dios? Hay un consejo que tú puedes ver aquí que Pablo le da a Timoteo, y yo creo que ese consejo no solamente para Timoteo, es para nosotros. Y si tú ves ese consejo, Pablo no le está dirigiendo a la iglesia en general, él se lo dirige a Timoteo solo. Porque ese es el Evangelio, ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros, para cada uno en persona. Bueno, fuera que fuera toda la iglesia, ¿verdad? Que nos dijera cualquier lado. Yo le puedo decir, hermano Mazario no quiere caminar, o es que el hermano Crisanto, o es que el hermano fulano, si yo tuviera excusas. Pero recuerdo que vamos a estar delante de él y la obligación es personal. Ahí cada uno va a estar delante de Dios y él te va a decir qué fue lo que hiciste. Y hoy vamos a ver quizás las razones principales que impiden el avance de la iglesia cristiana. No es el diablo, no es el pecado, sino es nosotros mismos. Luego leído Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. O sea, el problema no era Satanás, no le dijo a Pablo, mira, Timoteo, ¿sabes qué? El diablo te está vigilando. Tienes que cuidarte, tienes que orar, tienes que ponerte en ayuno y oración, porque el diablo te anda vigilando. Hermano, el diablo ni siquiera le preocupa eso. Él dice, ten cuidado de ti. Yo voy a tratar de leer la Biblia. Padre bendito, gracias te damos, porque ha sido bueno en esta mañana, o en esta tarde, al permitirnos estar en casa, Señor. Hoy estamos aquí porque tenemos necesidad de ti, Padre, de tu palabra. Que seas tú edificándonos y llevándonos, Padre, al conocimiento de tu verdad. Queremos ser esta iglesia que brille y que haga tu obra, Señor, ya que el día se ha acercado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí en la segunda carta de Timoteo, vamos a leer el capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Fíjese qué palabras es la que está usando el apóstol Pablo para referirse a uno de sus discípulos, a un joven que él llamó, que él instruyó en los caminos del Señor. Y él le dice, tú pues, le empieza diciendo, hijo mío. Se le dirige como a un hijo y le dice, esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate en esa gracia. Lo que muchos evangélicos o muchos creyentes hemos pasado por alto es el esfuerzo. Para el evangelio es el esforzarnos para caminar o militar en las cosas de Dios. Otra cosa que vemos aquí, no estamos dispuestos, como dicen los versículos que leímos, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es algo que la iglesia está perdiendo de vista. Si hay algo que nos incomoda, si hay algo que no nos asienta, si hay algo que no se adapta a nuestra comodidad o a nuestro estilo de vida, ¿qué es lo que hacemos los creyentes? Moldeamos o modificamos nuestros hábitos de acuerdo a nuestra comodidad. Si a mí venir a la iglesia me cuesta trabajo, quizás busco otra cosa, o entretenimiento, o puedo decir yo leo la Biblia en casa, yo esto,
y empezamos a enfocarnos en otras cosas y no en lo que realmente importa. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado. Está dispuesto a sufrir, estamos dispuestos a pagar el precio. La mayoría de creyentes actualmente no estamos dispuestos. No queremos avanzar, hermano, y eso va a hacer que, aunque nosotros le hablemos al mundo de Cristo, la gente no se va a dar cuenta. Pero cuando uno se esfuerza y está dispuesto a sufrir por el evangelio, hermanos, la gente se da cuenta. Yo le voy a contar algo que me pasó hoy hace rato, que venía en el camino, el carro se me rompió, el radiador andaba tirando agua. Y llegué a arreglarlo. Yo no traigo la Biblia casi en el tablero casi nunca. Pero ahí llegué, me senté, estaba platicando con el Señor y no sé qué haya visto él. Pero dice: usted lee la Biblia. Usted lee la Biblia. Dije: menos mal que me había portado como creyente, ¿verdad? Menos mal que me había portado rectamente. Pero le dice: usted lee la Biblia, ¿verdad? Conoce de la Biblia. Le digo: sí, leemos la Biblia un poco, ahí estudiamos la palabra de Dios. Dice: qué bueno, hermano, y que le está echando ganas. ¿Dónde se cobra? Y ahorita vamos a la iglesia de Guacamaya. Y ya empezó a soltarse, dice que yo también tengo regalo por ahí, pero ando buscando sentirme como. Le dije: no, ustedes congréguese donde Dios lo vaya a utilizar. Plántese ahí, y un consejo que le voy a dar: digo, en todas las iglesias va a encontrar mal comportamiento de algunos hermanos. Le digo, porque la Biblia es clara y Dios no se equivocó. Y a través de su espíritu le dice al apóstol Juan que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí le digo, el apóstol Juan decía: para que se manifiesten los que son de Dios y los que no son de Dios. Le digo: entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Que en el rebaño de Dios, que es un rebaño pequeño, porque así lo determina el Señor Jesús, va a haber de todo. Va a haber personas que van a cantar como tú y como yo, y que van a decir: aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Rey de Reyes, pero su comportamiento, su actitud va a ser como un hijo del diablo. Digo, entonces todo eso va a encontrar, usted no se desanime. Y le digo lo que la Biblia nos recomienda: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Ya después dice: es que yo quiero ir a su iglesia. Ahí no le puedo decir no o sí. Le digo: donde usted quiera ir, ya no estaba, pero lo que les quiero llevar es que este hombre de algo notó en mí que era diferente a los demás. No ocupé traer la Biblia, no ocupé de traer un logotipo en el carro. Soy evangélico, porque si no se imagina cuando alguien me ve dando un mal testimonio, y ya no es creyente, y el doctor no. Entonces preferí no ponerle ningún logotipo. Dije: que la gente sepa si yo soy creyente por mis acciones, por lo que hago, o yo no sé qué haya notado, pero algo seguro, que el buen cristiano es aquel que se esfuerza en ser un testimonio para los demás. Y con esto no estoy diciendo que yo soy el mejor, hermano. Yo soy uno de los peorcitos. Por eso quiero tocar este tema, hermanos, para que nosotros aprendamos. Yo no es que sea el creyente que, como dice la Biblia, ejemplar. No soy una persona que tiene debilidades, hermano. Y si tú has leído la Biblia, te vas a encontrar que la mayoría de escritores de la Biblia muchas veces escribieron sus propios errores, sus propias fallas que ellos escribieron. Y uno diría: ¿por qué lo escribieron? Porque cuando una persona, hermanos, le falla a Dios y se arrepiente de corazón, esa persona no debe decir: es que yo antes, o yo hice esto, o yo le fallé a Dios aquí. Entonces, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: tú esfuérzate en la gracia de Dios, sufre penalidades. Un buen cristiano, si queremos que la obra de Dios empiece a crecer, empiece a avanzar como realmente Dios quiere, tenemos que empezar a padecer quizás en ocasiones persecuciones, enfrentar situaciones que no son agradables ni cómodas a nosotros, pero que tenemos que llevarlas a cabo. Otro punto que dice el apóstol Pablo en el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ese texto, hermano, nosotros lo tomamos como muy fuera del ámbito cristiano, pero ¿sabías que es el mayor obstáculo para los cristianos? La mayoría de hermanos que dejan de asistir a las iglesias o que dejan de predicar la palabra de Dios, ¿por qué es? Porque el diablo nos dio tan duro que se desanimaron. Hermano, el arma más poderosa que el enemigo tiene es el mantenernos ocupados, empezarnos a enredar en los negocios
10, dice el apóstol Pedro que nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Que es el primero de Pedro 1, es 2, 1, 9, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Potencia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. O sea, lo que dice el apóstol Pedro, ¿cuál es el verdadero llamado de nosotros? ¿Para qué Dios nos enroló en las filas de la milicia del creyente? Dice, para que fuéramos pueblo escogido primeramente, un pueblo diferente. Y dice, llamados no para hacer empresas, no para conquistar el mundo o ganarnos el mundo. Dice, fuimos un pueblo para que anunciemos las virtudes de aquel. La pregunta es, ¿por qué los cristianos hoy en día estamos perdiendo de vista? Porque la lógica humana siempre va por delante. El pensamiento humano siempre va por delante, y yo lo digo por mí. Hermano, yo he tomado decisiones que en realidad me pesa haberlas tomado, porque he descuidado mi relación con Dios. He descuidado mi crecimiento con Dios. Y no sabe qué caro he pagado el precio, no sabe cuántas noches y cuánto tiempo le he pedido perdón a Dios por haber tomado una decisión que me aleja de Él. Y no es que diga, ay hermano, es que está pecando. Hermano, hay cositas que son pareciera insignificantes, pero que nos roban el tiempo de Dios. Y muchos cristianos, la mayoría en esta época, es lo que está sucediendo en sus vidas. Empezamos a descuidar nuestro tiempo con Dios, nuestra relación con Dios, nos empezamos a enrolar en el sistema del mundo, aunque tenga la lógica, pero ese sistema nos va apartando de Dios. Nos va llevando a que suframos las consecuencias. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el que milita no se enreda, no se mete en los negocios de la vida, o sea, es astuto. Uno debe de saber mi decisión, cuáles van a ser las consecuencias. Porque no puede decir la lógica. No, es que yo tenía que aportar para mi casa, yo tenía que enseñarle a mis hijos, es que yo tenía que hacer para mi futuro. Pero qué mejor futuro que estar en la mano de Dios. Y la lógica humana siempre nos va a llevar a que cometamos esos pequeños errores que al final de cuentas van a traer consecuencias muy tristes a nuestra vida. Te pudiera poner ejemplos. Por ejemplo, allá en el libro del Génesis 16, del verso 1 al 4, y ahí mismo en Génesis 34, versos 1 y 2, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Allá en Génesis 16, Abraham y Sarai cometieron un pequeño errorcito. Tomaron una decisión precipitada usando la lógica, porque dice que Sara, la mujer de Abraham, era estéril. No le daba unos hijos, un hijo, y dijo Abraham, bueno, pues yo ya estoy viejo. Sara es vieja y además avanzado de años. Aunque Dios está diciendo que vamos a ser de una gran nación, vamos a ser padre de multitudes, pero yo creo que aquí tenemos que echarle una ayudadita a Dios. ¿Y sabías, hermano, que Dios no ocupa nuestra ayuda? Dios ocupa nuestra obediencia. Porque ¿qué le podemos ayudar a Dios? Allá, uno de los escritores decía como, dice, tú podrás aconsejar a Dios, o tú le dirás a Dios por qué haces esto o por qué haces aquello. No hay quien le pueda decir a Dios, mira Dios, yo pienso, o yo creo, o yo me imagino que aquí tú te equivocaste. Porque recuerda, nuestra mente limitada tiene un nivel de sabiduría que jamás se comparará al Dios Todopoderoso. Y entonces, allí vemos en Génesis 16, verso 1 al 4, ¿qué dice su Biblia? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella, y
y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que habían concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, fue una decisión acertada, ¿verdad? El hecho, pues, imagina, Abraham era viejo, Sara era vieja y estéril para colmo. O sea, si yo quiero dejar descendencia, si Dios me está dejando diciendo que tengo o que voy a ser padre de multitudes, ¿cuál es la lógica? Pues si Sara no puede, vamos a remarle a otra, ¿verdad? Y fue lo que hizo Sara, dijo, bueno, yo no puedo darte hijos, ya ves que Dios me ha hecho estéril, yo creo que no, mejor ahí está Agar. Y eso es un mensaje para nosotros. Nosotros a veces tenemos que dejar a un lado la lógica, aunque nos beneficie aparentemente, porque es una apariencia. Y recuerda algo, dice la Biblia en el proverbio, que hay bocado que cuando tú te lo comes, o así es el pecado, tú te lo comes y es dulce, pero su final es amargo. En otra ocasión el mismo rey Salomón escribe, mira hijo mío, ¿por qué te enredarás con la mujer ajena cuando el vino lo coger en la copa? No lo tomes, no te enredes con la mujer ajena. ¿Sabes por qué? Porque si tú te enredas, aunque sus labios y todo aquello sea bonito, vas a pagar el precio muy alto. Y eso es lo que hace el pecado, y eso es lo que le sucedió a Abraham y a Sarai. Ellos dijeron, bueno, vamos a usar la lógica, que mejor que tenemos la solución en casa, que mejor que tenemos los medios para que el plan de Dios se lleve a cabo. Y ese es uno de los errores más grandes que los creyentes tenemos. El creer que yo tengo la capacidad de echarle la mano a Dios. Entonces mucha gente sutilmente nos vamos enredando en las cosas del mundo. Vamos tomando decisiones, y cada decisión que tomamos, hermano, va a traer consecuencias a corto y a largo plazo. Cada decisión que tú tomes va a traer consecuencias a corto y a largo plazo. No puede decir, no pasa nada, pero tarde que temprano te empiezas a alejar de Dios, empiezas a descuidar tu relación con Dios, empiezas a ver el pecado de una forma más natural. Lo que antes no lo llamabas pecado, lo podemos irlo llamando errorcito o falta de tiempo, y eso es lo que Dios no quiere como creyentes, que nosotros caigamos en eso. Por eso la iglesia se estanca, y por eso muchos incluso dejan de asistir a la iglesia. Y no es porque haya mal pastor, o porque haya mala alabanza, o no es porque haya mala predicación, es porque la persona descuida su relación con Dios. Y cuando yo descuido mi relación con Dios, hermano, a menos de que tenga la humildad de decir, Señor, he pecado y vuelvo. Dios está ahí para levantarnos, para restaurarnos. Entonces Abraham y Sara dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a dar una oportunidad, una ayudadita de Dios. Ese es el versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual consiguió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí ya estaban pagando el precio. O sea, yo pienso que Sara y Abraham han dicho, ¿y por qué lo hicimos? Porque eso es lo que pasa después. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice, hermanos? Si ya lo hiciste, ahora afronta las consecuencias. Levántate y vuélvete a Dios, que Dios es bueno en perdonar. Entonces, lo que Dios quiere en esta tarde, hermanos, es que hoy como cristianos nosotros meditemos cómo va nuestra relación con Dios. Porque quizá puede haber cosas en nuestra vida que están ocupando el tiempo de nuestro Dios. Y como te digo, pueden ser cosas que para nosotros son importantes, que para nosotros inclusive son insignificantes. ¿Qué consecuencias puede traer? Como le pasó a esta hija de Jacob, aquí en Génesis 34. Dice la Biblia, salió Dina, la hija de ¿qué? De Lea, la cual le había dado a Jacob. Y dice que salió. ¿A qué salió esta muchacha? Yo sé que está de la Biblia. Ahí está en Génesis 34. Dice, salió a ver las hijas del país. Era un país extranjero. Era lógico que esta muchachita tuviera curiosidad por salir a ver cómo eran las muchachas de allá, a ver cómo era el ambiente de esa región. Ahí no había nada malo, ¿verdad?
inofensiva. Pero dice la Biblia que esta cuando salió a ver las hijas del pueblo, a ver la ciudad, a conocer el país, por ahí andaba un chamacón, por ahí dice, un príncipe le llaman a la Biblia. Y dice, y la vio, sí que hijo de amor. Era el príncipe de aquella ciudad o de aquel país. Era de los más importantes. Y ustedes pueden leer en Génesis 34. ¿Quién no tiene, hermano, que me lea esos primeros versículos? La hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor, hebreo, de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Aleluya. O sea, una decisión inocente que para nosotros dijéramos no tenía nada de malo. ¿Qué fue lo que trajo? Una consecuencia triste, al grado que no solamente fue deshonrada, sino eso llevó a que sus hermanos mataran a todos los varones de aquel país. Entonces es lo que Dios quiere evitar en los creyentes. Si yo soy creyente, si sé que fui llamado por Dios, yo no tengo que involucrarme, le digo, yo lo vivo por experiencia. Porque a veces uno toma decisiones y dice, no pasa nada. Y buscamos toda la lógica. No me acordé de una publicación que vi por ahí de alguien que decía, si Dios quiere que no vaya a tal cosa, que esa naranja no se caiga de la cruz, que es otra naranja. Si Dios quiere que pues, no vaya a tal cosa, que esa piedra no sé qué pasa y que paso págaro se la lleva. ¿Para qué te sirve de todos como quieras hacerlo? El otro puso otra prueba y dijo, pues no sabía si que se va a decir, no, cayó, no se fue. Eso nos enseña que el ser humano somos testarudos. Que muchas veces le pedimos a Dios, Señor, muéstrame, Señor, dime, Señor, revélame. Y si Dios te revela, nos enojamos. Señor, es que esta salida va a ser próspera o no va a ser próspera. Y resulta que el carro no prende. No, lo que pasa es que le falta pila. Ay, te compro una pila. Ay, y no quiere lo que le falta, se ponchó la llanta. Hermano, entiende el mensaje, no es la pila, no es la llanta, es Dios que te está evitando tu salida. Bueno, sería que, si Dios me puso un obstáculo, ya no voy a realizar el viaje, ya no voy a hacer esto. Ay, es que tengo el deseo, sí, el deseo lo tenemos. Pero recuerda, cada decisión puede traer consecuencias, y eso es lo que está estorbando el Evangelio. Que muchos cristianos no vemos la obra, ¿por qué? Porque nuestra vida ha empezado a tomar decisiones que no son agradables. Que a veces no son malas decisiones, pero que nos van a llevar a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no queremos responsabilidades en el ministerio? Porque tener una responsabilidad en el ministerio es algo que te obliga a mantenerte ahí. Y bueno, yo no quiero aquí del ejército, yo soy creyente del pan. Es que yo soy creyente que solamente quiero oír. Hubo en la Biblia un joven que dice que llegó el apóstol Pablo a predicar la palabra y fue predicando porque era un lugar donde había puros pastores, puros ministros, porque dice en la Biblia que Pablo llamó a todos los ancianos de Asia. Ustedes pueden leer la historia del libro de Hechos. Y empezó a predicarles, dice que estaban ahí en el aposento predicando a Pablo, pero estaba un joven que se llamaba Eutico, ahí escuchando que había muchas lámparas, había muchas luces, y él estaba acostado ahí oyendo el mensaje de Pablo. Y de buenas a primeras, no mames. ¿Por qué crees que se durmió? ¿Por qué crees que, no es que me enfríe espiritualmente? Porque si tú te levantas todos los días y te preparas, no, es que no sé si Dios me va a poner a predicar hoy en la iglesia. No sé si Dios me va a usar en este ministerio. No sé a qué vaya. Cuando tú te levantas con la mentalidad de que vas a servir a Dios, hermano, tú te preparas, tú lees la Biblia, tú oras, tú meditas en la palabra para que si el Señor te necesita. Porque si el Señor me pone a alguien ahí y me necesita, yo puedo darle un consejo, no como humano, sino como un hombre de Dios. Pero el problema es que a veces no lo hemos enfocado en eso. Digo, estamos pensando en el negocio, estamos pensando en la empresa que vamos a levantar.
pudiera predicar mejor la palabra en la iglesia, pudiéramos salir a hacer más grandes obras, pero ¿por qué nos estamos limitando? Si tú ves, ahí vemos que también hay necesidad de la palabra, en otro lugar hay necesidad, ¿y qué nos estamos oyendo? Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que eso me pegó primero a mí, y me decía, ninguno que milita, ninguno que dice, bueno, yo soy cristiano, soy llamado para anunciar las virtudes de aquel, se enreda. Y con esto no estoy diciendo que no trabajes. Claro que debes de trabajar, claro que debes de tener tiempo para todo, pero que lo que tú hagas, que tu trabajo, que tus esfuerzos seculares nunca intervengan en la vida espiritual. Que no es una lucha, por ejemplo, ¿por qué es que yo luchaba hace rato para venir? Porque vamos a cargar el martes, y porque yo sabía que primero era el lunes, luego dicen es que va a llegar el carro el martes, y eso ya genera una lucha para mí. ¿Por qué? Porque allá me pagan, acá aparentemente no. Yo podría decir, no, es que allá me van a pagar, es que el esfuerzo, es todo lo que yo he trabajado, ahí va a haber la recompensa. Pero ¿qué tal cuando venga el príncipe de los pastores, el rey de reyes, y que se ponga delante de mí y te diga, siervo malo, te di un pequeño rebaño para que alimentaras con la palabra y mira no lo pudiste? No me iba a sentir feo. Y le digo, estaba en esa lucha y no sabe cuánto batallé, pero Dios fue bueno, tuvo misericordia de mí. Que aunque yo voluntariamente decidí dedicarme al trabajo secular, Dios tuvo misericordia y por eso estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando hoy, hermano? Que tengamos ese cuidado. Yo le digo por experiencia, porque cuando uno ya conoce de Dios, empiezas a tener esa lucha, estamos batallando, y esa lucha que estamos sufriendo, y yo le digo, ¿y por qué lo hice? Y dice Pablo, ninguno que grita se enreda. Aunque sea insignificante la decisión que vas a tomar, puede traer consecuencias. Vemos a Sara y Abraham, hermano, sus consecuencias. No solamente fue que aquella le decía, mira, yo sí le voy a dar un niñito, ¿verdad? O sea, trae claro más consecuencias. Al grado, hermano, que hoy en día los árabes y los judíos entre ellos no se llevan. Y los dos son descendientes de Abraham. Yo por eso decía otra vez, uno tiene que tener cuidado de decir, es que esos árabes, hermanos, son descendientes de Abraham. Aunque estén enemistados, pero eso fue una decisión que ellos tomaron. Entonces, hoy lo que Dios quiere, hermano, que seamos precavidos y tú medites cada vez lo que vas a decidir. Medites bien, ¿sabes por qué? Porque eso va a enfrentar consecuencias en el futuro. Dígale, bueno, una vueltita al país. Quiero conocer no solamente a Canaán, quiero conocer todo el país. Ya que estoy aquí en la tierra de los hereos, vamos a ver qué hay, cuáles son sus artesanías, cuáles son sus pasatiempos, y no había nada de malo de eso. Pero lo malo es que ahí andaba ese Leo, ¿verdad? Él andaba por ahí mirando y esta chamacona la conquistó, la deshonró, y eso llevó que aunque aparentemente se arreglaron con la familia, pero no hubo paz en ellos. Dos hijos de Jacob se levantaron y mataron a todos los varones de aquel país. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios? Que cuando uno toma una decisión, hay que primero consultar a Dios. Señor, esa decisión que yo quiero tomar, a veces puede ser de cambiar de país, de cambiar de ciudad, de cambiar de trabajo, de cambiar de hábitos, pero que tú le preguntes, Señor, ¿es para beneficio? Porque uno puede decir, no, es que en aquella ciudad me están ofreciendo una entrada, un empleo maravilloso. Y Dios me llamó para que sea rico, hermano. Dios te llamó para que anuncies las virtudes. Como te dije el domingo, no está peleando con la riqueza, siempre y cuando sea en obediencia a Él. Siempre y cuando sea en obediencia a su palabra, ahí es donde Dios bendice. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, habitar en los creyentes, y dice, ninguno, no importa qué título tenga, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como. ¿Cómo crees que Dios nos va a dar una corona o una recompensa al final de nuestra carrera si estamos arrastrando la toalla? Yo no sé si ustedes ven las competencias de deportistas, ya sea
Pero todo deportista, si es un boxeador, ¿cómo lo hace? Tú no vas a ver a un boxeador que dice, aquí voy a estar aquí, me estuvo en la primera maratón en cachetadas y ya estuvo de coronar, que no lo van a coronar por cuánto aguantó. Lo van a coronar si es un boxeador por cuántos golpes conectó arriba. Porque eso es lo que cuenta, cuando usted ve un poco de boxeo, ¿verdad? No le dicen, a ver cuántos golpes recibió por la, cuánto aguantó. No, de cuánto le pudo dar al otro. Porque si no golpeó al otro y recibió muchos golpes y no lo bloquearon y no lo derribaron, con todo y eso va a perder la pelea. No le van a dar el título de campeón, no le van a decir fue el vencedor, no. Y es lo mismo para la vida cristiana, dice Pablo. Ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo, y dice el atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, si tú estás ahí nada más, voy a esperar a ver que la vida pase, que el Señor venga. No va a suceder nada en tu vida. A lo mejor cuando venga el Señor, nos puede dar la noticia, como le dijo a la iglesia, ¿te acuerdas del libro de Apocalipsis? Por cuanto ni eres frío, ni eres caliente. ¿Sabías que cuando tú te comes una comida que 10 días es caliente, qué es lo que pasa? Hermano, se te hace en el estómago. Ya no puedo, ya se acaba así, o bien dices, saqué lo que me estaba dañando. Y a veces puede haber muchos creyentes así. Entonces Pablo dice, mira, el que es atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y luego otro ejemplo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Quieres tener una vida en paz, llena de frutos? Empieza a trabajar ahora. Señor, bendíceme, Señor, haz esto, Señor, haz aquello. Y dice Dios, ¿para qué te lo bendice? ¿Para qué quieres carro nuevo? ¿Para qué quieres casa? Si ni siquiera haces nada para la obra. Hermano, si quieres una casita vieja ahí, ponla en el servicio y para la obra de Dios. Hermano, es que no sé qué pasa. No ocupas hacer las cosas, simplemente invita a lo que está de tu lado. Venga, si vamos a adorar a Dios, vamos a cantar a Dios. Y si no sabemos predicar, por lo menos vamos a decir, Dios es bueno. En una ocasión, el primer predicador que Jesús mandó a evangelizar, ¿qué fue lo que le dijo? Fue la endemoniado de Gadareno. Tú nomás le dices, ven, cuéntale a los suyos. Tú nomás dile lo que Dios ha hecho contigo. Y cuando tú empiezas a contar tus testimonios, si no sabes predicar mucho, si no sabes la Biblia completa, si no has sido clase de teología, no te preocupes por eso. Cuenta lo maravilloso que Dios ha sido al sacarte del pecado y al darte vida eterna. Y eso vas a ponerte del otro lado. Entonces tú dices, no, es que yo quiero una casa nueva, una casa de luz. Pero si la que tienes no la pones a los pies del Señor. No le dices al Señor, mira, aquí está mi casa, aquí está mi carro. A veces el carro sale igual. Entonces es lo que muchas veces el ser humano no entiende. Y Pablo dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar. Primero, digo, la Biblia usa cosas muy simples de entender. Que mejor que las cosas de un campesino. Eso es simple, o sea, si tú quieres cosechar, quieres recibir el fruto, pues primero trabaja. Si quieres cosas buenas, quieres cosas maravillosas de parte de Dios, empieza a hacer la obra. ¿A poco crees que Dios se va a quedar limitado con los esforzados? Mira lo que estás esforzado. ¿Te imaginas si Dios te ve que para venir al servicio, aunque estés a 2 o 3 kilómetros, te esfuerzas y vienes caminando? ¿Crees que Dios no sería capaz de darte un caballo, o una moto, o un carro? Claro que lo puede hacer. Te pone los medios, ¿por qué? Porque ve que en tu corazón estás de hacer. Pero no vas a decir, dime caminando porque el pastor dijo que no, que nazca en tu corazón. Porque si te viene, porque me dice, no, es que dice la Biblia que si yo diezmo, Dios me va a bendecir, hermano. Si tú lo haces con ese propósito, hermano, Dios no te va a dar nada. Pero si tú lo haces por obediencia a Dios, por amor a su obra, hermano, Dios te bendice. Dios te bendice. Entonces es lo que Pablo le está diciendo aquí en la iglesia, o a Pablo, a Timoteo, para que este fuera un buen ministro, un buen soldado, le llama la palabra, que no debería de enredarse en los negocios del mundo, debería de esforzarse en la gracia. Y eso es lo que a veces nos falta preguntar: ¿qué tanto esfuerzo estamos poniendo? O solo venimos a la iglesia cuando nos sobra tiempo, o cuando ya nos sentimos como, tengo 3 o 4 semanas que no voy a la iglesia. No, hermano, que tiene que haber un esfuerzo, y no solamente para venir, sino para predicar
la palabra, para llevar el mensaje al necesitado. Luego dice el 7, considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. O sea, lo que le dice Pablo a Timoteo, mira, lo que yo te estoy diciendo no es solamente para que lo veas como un consejo, sino que lo consideres, o sea, que lo examines y te examines tú cómo estás delante de Dios. Y cuando nosotros hagamos eso, hermanos, te digo, es cuando uno se da cuenta que le ha fallado a Dios. Hermanos, si yo no hubiera examinado la palabra, digo, no me hubiera empezado a tomar decisiones de haber trabajado en el campo. Y me recuerdo una hermana me dijo una vez, dice, hermano, no sabía de ir a trabajar allá, pero no me hice caso. ¿Por qué? Porque yo usé la lógica humana. Yo usé la lógica, no, dije, tengo que sacar mi economía, tengo que tener mi sustento asegurado. Pero se me olvidó que mi sustento se me olvidó. Y no porque sea falta de fe, sino porque fui rebelde a Dios. Pero quiero le digo, ya recuerdo de capacidad que cuando yo empecé a leer la Biblia, esas cartas que ya no se había leído, Dios me empieza a recalcar a mí. Me empieza a decir qué necesidad hay de eso. ¿Qué necesidad hay de que tu corazón esté dividido? ¿Qué necesidad hay de que estés luchando en hacer o no hacer lo bueno? Y me recargaba una palabra que dijo, creo que fue el Señor Jesús allá en Mateo 6, versículo 24. Dice lo que dice ahí. Todo el mensaje, toda la parábola y toda la enseñanza que Jesús daba es maravillosa. Pero yo solamente me centré en el 24. Él decía que nadie puede servir a dos señores. Que no pusiéramos la mirada en las riquezas, que no hiciéramos riquezas donde el orín y la polilla corrompen, sino que hiciéramos riquezas en los cielos. Y luego dice ahí en el versículo 24 de Mateo 6, que no tiene. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aleluya. Dice que palabras duras, ¿verdad? Ninguno dice puede servir a los señores. Porque la verdad es así, hermano. Cuando uno está trabajando o enfocándose en el trabajo, en los negocios o en la empresa, en lo que tú me quieras enseñar, ¿qué es lo que sucede? Empieza a ser dilema. ¿Iré o no iré? ¿Lo haré o no lo haré? Y le digo, yo tenía ese problema hoy mismo. Y me resonaba ese versículo, dice, ninguno puede servir a los señores. Esa decisión no solamente es mío, o sea, no fuera que yo solamente fuera el que perdiera, pero hay gente que depende de mí. Y lo que van a decir, no, es que usted es irresponsable. Pero en vez de decir, digo, bueno, aunque sea irresponsable, tengo que ser obediente a Dios. Tengo que ser obediente a Dios, y es lo que Dios quiere, hermano, que no caigamos en ese juego. No hay necesidad. No hay necesidad de que nuestro corazón esté partido en servir y obedecer a Dios. O simplemente hacer lo que queremos. Porque cuando hay eso, hermanos, empezamos a tener esa luz. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de esta tarde? Que meditemos en cada decisión. No importa qué bonito nos la maquilla Satanás, detrás de las decisiones muchas veces está el enemigo esperando a quien devorar. Él simplemente te pone la trampa, es como cuando vas a la pesca. Tú no avientas el puro anzuelo así para que el pescado, a menos que el pescado ande muy desesperado, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos por lo general? O le ponemos un camaroncito o le ponemos otro pececito ahí que se mueva como que está en problemas para que el pescado más grande venga y lo devore. Y cuando el pescado ese más grande viene y lo devore, sin darse cuenta, se comió la trampa que lo llevó a su vida. A veces así es la vida cristiana. Uno toma una decisión y dice, no, yo creo que no pasa nada, yo creo que me lo merezco, yo creo que aquí vamos a cosechar. Pero ¿cuál va a ser la cosecha? El pecado siempre va a dar a luz la muerte. Y el pecado, como digo, a veces no es un pecado que es, ya está robando, está mintiendo. Simplemente dijo Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No lo digo yo, pero es la Biblia. Entonces yo necesito, hermano, que seamos cautelosos. Y cuando empecemos a hacer eso, hermano,
ser un instrumento en la mano de Dios. Ya no, ojalá se llegue tal fecha para ir de vacaciones. Yo creo que en el mes fulano me voy de vacaciones. Hermano, no se trata de vacaciones. Se trata de hacer la obra. ¿Sabe por qué? Porque dijo el Señor Jesús: bienaventurado aquel varón que cuando su Señor vuelva, lo encuentre haciendo lo que Él le mandó. Y luego dice: si aquel hombre dijera, bueno, mi Señor tarde venir, ya yo creo que eso de que Cristo viene es puro cuento. Y dice: y empezaré a golpear, empezaré a maltratar a sus consiervos, que iba a hacer aquel Señor. Lo iba a agarrar y ese siervo malo al fuego eterno. Entonces, oye, hermano, yo te invito en esta tarde, primero que medites cómo va tu vida espiritual. Si estás poniendo un esfuerzo en agradarle a Dios, en predicar la palabra de Dios, en servirle a Dios, o simplemente estás siguiendo un evangelio donde se acomode a tu vida, a tus deseos, a tu sistema de pensamiento, o estás siguiendo un evangelio de acuerdo a lo que Cristo dice. Porque hacer lo que Cristo dice muchas veces va a ir en contra de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de los planes que yo tengo. Porque Jesús dijo: el que viene a mí, ni no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que no niegue su vida o pierda su vida por causa de mí, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. Y no es de que tú te dices: voy a morir por el evangelio. No, que cuando nosotros venimos a Cristo, los planes, los proyectos que tú puedas tener como ser humano, Señor, los pongo en tu mano. En ocasiones Dios te va a decir, como le dijo aquel joven que le dijo: Señor, te seguiré. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora no le tomó, Señor, desde que era niño, todo lo sé. Toda la ley te pregunta, ¿verdad? Todas las. Qué bueno, si te falta una cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, en ocasiones Dios te va a preguntar: oye, esto va a hacer, hermano, si todo bien. Pero te va a decir: mira, deja lo que tienes, deja esto. Ese proyecto que tú tienes, déjalo a un lado, porque yo tengo algo mejor. Y ahí es donde lo retienes. Porque a lo mejor invertimos tiempo, a lo mejor invertimos dinero, a lo mejor ya planificamos todo el futuro que nosotros creímos que era el mejor. Y es ahí donde Dios quiere probar nuestra fidelidad. Ponte de pie, vamos a orar, quiero orar muchas veces. Padre bendito, hoy en esta tarde, Señor, yo he sido breve con tu palabra, Padre, para que así como tú hablaste a mi corazón, tu iglesia hermosa, hoy también sea llenada de tu palabra, Señor. Que meditemos bien, Padre, en cada decisión que hemos decidido tomar, aunque parezca buena, aunque parezca agradable a ti, que seamos sabios, Señor. No queremos ser como Sara o como Dina, que ellos creían que no iba a traer consecuencias, Padre, sino que hoy, Señor, tu iglesia sea sabia y astuta, Señor, porque así lo demanda tu palabra. Que seamos sabios, que seamos astutos, que conozcamos en qué lugar el enemigo ha puesto trampas para que no caigamos en él. Porque en esta tarde, Señor, yo estoy delante de ti con el deseo, Padre, que tu iglesia sea edificada de la mejor manera. Queremos ser un instrumento útil en tu mano, Señor, que alcancemos al necesitado, que le llevemos la palabra a aquel que la necesita y podamos, Padre, traer a aquellos que aún no te conocen, Señor, y que los que ya te conocen, Padre, los hagamos volver al camino, Señor, ya que hemos descuidado esas áreas, oh Rey de Gloria. También en esta tarde, Señor, yo quiero orar por cada una de las necesidades que fueron puestas delante de ti, que tú las escuchaste, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre, y de todos aquellos que nos rodean. Te ruego que seas tú ayudándonos a ser mejor y ayudándonos a comprender con más claridad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra por siempre, Señor.